Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de matemáticas. Esta vez vamos a resolver un par de problemas de probabilidad de segundo de bachillerato. En la pantalla podéis ver los enunciados y bueno, empezamos por el primero, que dice que los viajantes de una empresa alquilan coches a 3 agencias de alquiler. El 60% a la agencia A, 30% a la agencia B y el resto a la agencia C. Si el 9% de los coches de la agencia A necesitan una revisión, el 20% de los coches de la agencia B necesitan una revisión y el 6% de los coches de la agencia C necesitan una revisión, se pide, apartado A, ¿cuál es la probabilidad de que un coche alquilado por esta empresa necesite una revisión? Y apartado B, si un coche alquilado ha necesitado una revisión, ¿cuál es la probabilidad de que lo haya alquilado la agencia B? Bueno, pues en un principio lo que vamos a hacer es un diagrama de árbol para estudiar todas las posibilidades. En un principio podemos alquilar el coche en 3 agencias, A, B y C. La probabilidad de que alquilemos el coche a la agencia A es un 60%, es decir, 0,6. La probabilidad de elegir la agencia B es un 30%, es decir, 0,3. Y el resto pues será 1 menos 0,6 más 0,3, es decir, 1 menos 0,9, que es 0,1. Ya tenemos definida la primera opción. Ahora, una vez que tenemos seleccionada la agencia, si el coche es de la agencia A, la probabilidad de que necesite una revisión es del 9%, es decir, la probabilidad será de 0,09. Y la probabilidad de no necesitar una revisión será de 1 menos 0,09, es decir, 0,91. Y exactamente igual en la agencia B, la probabilidad de necesitar una revisión es 0,2 y por lo tanto la de no necesitar una revisión será 1 menos 0,2 es 0,8. Y finalmente en la agencia C la probabilidad de una revisión es un 6%, es decir, 0,06 y por lo tanto la probabilidad de no necesitar una revisión será 0,94. Una vez que tenemos el diagrama del árbol, vemos lo que nos pide el enunciado y vamos a por ello. Nos dice que cuál es la probabilidad de que un coche alquilado por esta empresa necesite revisión. Bueno, pues ahí tenemos los 3 caminos o los 3 sucesos cuya unión disjunta es el suceso que nos piden en el apartado A. Un coche necesita revisión, puede ser de la agencia A o puede ser de la agencia B o puede ser de la agencia C. Y estos 3 sucesos son disjuntos, es decir, no tienen ninguna intersección. O se da uno o se da el otro. Por lo tanto, el primero, es decir, que sea de la agencia A y que necesite revisión, será 0,6 por 0,09. Más la probabilidad del segundo camino, que será 0,3 por 0,2. Es decir, que sea de la agencia B y que necesite revisión. Y finalmente, que sea de la agencia C y que necesite revisión, será 0,1 por 0,06. Y el producto y luego la suma de estas 3 cosas nos da 0,12. Es decir, la probabilidad de que el coche alquilado necesite una revisión es del 12%. Vamos con el apartado B. Dice, si un coche alquilado ha necesitado revisión, ¿cuál es la probabilidad de que lo haya alquilado en la agencia B? Es decir, lo que me está pidiendo es la probabilidad de que el coche sea de la agencia B, condicionado con que el coche ha necesitado una revisión. Esto es algo que sabemos que ha ocurrido. Es decir, esto será la probabilidad de la intersección, es decir, la probabilidad de que el coche sea de la agencia B y necesite revisión, dividido por la probabilidad de que el coche necesite revisión. Igual a, bueno, pues el suceso de que el coche sea de la agencia B y que necesite revisión es el camino que tenemos ahí seleccionado, es decir, 0,3 por 0,2 dividido por la probabilidad de que el coche necesite revisión, que es lo que hemos calculado en el apartado anterior, es decir, 0,12. Y esto será igual a 0,5.
Bueno, con esto terminamos este ejercicio. Pasamos al siguiente. Y nos dice que entre la población de una determinada región se estima que el 55% presenta obesidad, el 20% padece hipertensión y el 15% tiene obesidad y es hipertenso. Nos pide en el apartado A calcular la probabilidad de ser hipertenso o tener obesidad. Y en el apartado B calcular la probabilidad de tener obesidad condicionada a ser hipertenso. Bueno, entonces empezamos definiendo los sucesos o el suceso tener obesidad. Por lo tanto, según nos dice el enunciado, la probabilidad de O es igual a 0,55. El enunciado nos dice un 55%. Llamamos H al suceso ser hipertenso y la probabilidad de H es 0,2. El enunciado nos dice un 20%. Y finalmente el enunciado nos dice que un 15% tiene obesidad y es hipertenso. Es decir, la probabilidad de la intersección de hipertenso y obesidad, es decir, que se den las dos cosas a la vez, es de 0,15. Por lo tanto, la probabilidad de que una persona sea hipertensa o que tenga obesidad es la probabilidad de H unión O. Y aplicando la fórmula, la probabilidad de la unión es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. A la derecha podéis ver un gráfico que ilustra esta fórmula. Bueno, pues vamos a aplicarla. Será la probabilidad de ser hipertenso, la probabilidad de H, 0,2, más la probabilidad de tener obesidad, 0,55. menos la probabilidad de la intersección, que será 0,15, igual a 0,6. Vamos ahora con el apartado B, donde nos pide calcular la probabilidad de tener obesidad condicionada a ser hipertenso. Es decir, lo que nos piden es la probabilidad de ser obeso condicionado con que tenemos hipertensión. Es decir, la probabilidad de O condicionado con H, que es igual a la probabilidad de H intersección O, dividido por la probabilidad de H. La probabilidad de H intersección O, nos lo dice el enunciado, era 0,15. Y la probabilidad de ser hipertenso era 0,2. Por lo tanto, la probabilidad que nos piden será 0,75. Bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y sobre todo que os sea útil, que os ayude a entender los conceptos y procedimientos que hemos trabajado. Os emplazo a próximos vídeos que irán apareciendo y si os ha gustado, por favor, manita con el pulgar hacia arriba, darnos un like que nos ayudará a seguir sacando más vídeos. Tocar la campanita para suscribiros a nuestro canal y recibir notificaciones de los vídeos nuevos que vayamos subiendo. Y os agradezco mucho que compartáis este vídeo en Facebook o en vuestras redes sociales. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Y ya sabéis que las matemáticas son fáciles y sencillas cuando se entienden.